Buenas noches, María, ¿me escuchas? Buenas noches, sí lo escucho. Ok, vamos a empezar. No sé si puedes ver la presentación que está. Sí, sí la veo. Ok, la presentación está dividida en dos partes. Prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a ver el viernes, pues ya lo hemos visto a lo largo de este módulo. Entonces, nada más es prácticamente un repaso. Antes de iniciar, no sé si hayas ya leído el proyecto integrador y tengas alguna duda. Sí, ya lo leí, por el momento no tengo dudas. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar y cualquier cosa, pues ahí vamos a ir viéndolo. Entonces la presentación ya la puedes ver, ¿va? Me dices. Sí, Ok, vamos a ver la ley de Watt. Vamos a involucrar la ley de Watts. Como de costumbre en el proyecto integrador, pues también se toma en cuenta la ley de Coulomb. Vamos a tomar en cuenta la energía. Vamos a calcular el consumo energético. Entonces, la actividad tiene muchas leyes que hemos visto a lo largo de este módulo. Prácticamente el proyecto integrador es la unión de todo lo que se ha visto. Entonces vamos a empezar. La ley de Watt pues hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga, la cual es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. Pues la unidad de la potencia es el watt. El símbolo para representar la potencia es la P. Entonces, la ley de Watt, pues ya lo hemos visto con otros ejercicios, junto con la ley de Ohms, son ejercicios muy parecidos. Algunas aplicaciones de la ley de Watts, pues es la medición de la cantidad de energía real que un generador eléctrico puede producir. Entonces, la ley de Watt, nosotros lo vamos a ver aplicado en un generador eléctrico para medir la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. Por ejemplo, aquí podemos nosotros calcular cuánto consume un edificio en cuanto a energía y en base a eso calcular los costos. También podemos calcular cuánto consume nuestro hogar y en base a eso nosotros hacer estrategias para poder tener un ahorro. Lo más caro de la casa de repente es la luz. Entonces podemos hacer estrategias con lo que ya hemos aprendido para poder bajar el consumo de la energía eléctrica. La potencia y el voltaje del componente eléctrico se puede medir la intensidad de corriente. Por otro lado, se puede obtener el voltaje si se conoce la potencia. Aquí, por ejemplo, lo que hemos visto, dependiendo de lo que estemos buscando, nosotros podemos encontrar la intensidad, podemos encontrar la potencia y podemos encontrar el voltaje. Vamos a ver las diferentes fórmulas que se pueden obtener, que son estas tres. Nosotros, por ejemplo, va dependiendo la ley de Watts, va a depender lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, estas tres fórmulas que ves es para calcular la potencia. Por ejemplo, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. O potencia es igual a resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. O la potencia es igual al voltaje al cuadrado por resistencia. Dependiendo de lo que nosotros o de los datos que nosotros tengamos, es cómo vamos a resolver el problema. Siempre les he dicho que necesitamos ver cuáles son los datos y en base a eso nosotros vamos a calcular lo que nos están solicitando. Eh, Estas son otras fórmulas. Por ejemplo, la potencia pues la conocemos como P o la conocemos como W. La B es el voltaje. La I, esta I que está aquí es la intensidad de corriente. Y la resistencia, la R es la unidad de corriente, la resistencia es ohms. La intensidad de corriente es amperes, voltaje es volts y la potencia, la unidad de medida es watts. Estas tres cosas lo tenemos que saber y entender para poder saber qué es lo que nos está pidiendo. Ok, vamos a empezar a resolver problemas. María, no sé si tengas calculadora a la mano. Sí, aquí la tengo. Ok,
Es que te apunté para tenerte ahí. Bueno, ok. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, dice, calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts. Cuando hablamos de volts, es lo que está en verde, es voltaje, y por lo tanto en los datos le ponemos 24 volts. Y una corriente de 2 amperes, entonces la intensidad de corriente lo pongo como 2 amperes, ¿sí? Entonces, esos son los resultados que me dan, pero me dice que el resultado lo maneja en watts y en kilowatts. Me está pidiendo dos resultados. Ok, entonces vamos a calcular el voltaje. Aquí tengo la fórmula. Y el voltaje, pues me dice que son 24. Y la intensidad de corriente son 2 amperes. ¿Cuánto te daría, María? 48 Ok, ¿cuál es la unidad de medida que nos estaría dando? watts. Ok, es watts. Pero me está pidiendo que calcule kilowatts, watts y kilowatts. Para poder encontrar el valor en kilowatts, divido el resultado que me da entre 1000, ¿sí? Entonces sería 48 watts entre 1000. ¿Cuánto te da? 0.048 kilowatts. 0.048 kilowatts. Ok, ¿dudas de cómo hacer la conversión de watts a kilowatts? Ninguna duda. Ok. Dice, el siguiente problema dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. Aquí me está dando el valor de la potencia, entonces la coloco en datos y coloco 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. Entonces mi voltaje es de 130 voltios. ¿Cuál será la intensidad de corriente a través del motor? Pues aquí de este lado derecho yo tengo las tres fórmulas. Entonces, como desconozco la intensidad de corriente, pues la fórmula es intensidad de corriente, que es esta que estoy poniendo de color, entre potencia sobre voltaje. Que lo único que voy a hacer, sustituir, me dice que la potencia son 1500 watts, y el voltaje me dice que son 130. ¿Cuánto te daría? Perdón, se me borró. El voltaje son 130. ¿Cuánto te daría la intensidad de corriente? Me da 11.53 ¿Y cuál sería la unidad de medida? amperes. Ok, amper. Esa es la unidad de medida de la intensidad de corriente. ¿Dudas? Ninguna duda. Ok, vamos con otro ejemplo. Aquí me dice que tenemos voltaje y el voltaje es 250 volts y tenemos la intensidad de corriente que son 10 amperes. Entonces ya tengo la fórmula. Te digo, la fórmula va a ser dependiendo de los datos que nosotros tenemos, son estas tres fórmulas las que podemos ocupar, ¿sí? Estas tres fórmulas, potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, como me está dando ahorita, para este caso, pues yo tengo voltaje y tengo intensidad de corriente, por eso utilizo esta fórmula. Y el voltaje son 250 volts y la intensidad de corriente pues son 10 amperes. ¿Cuánto te da? 2500 2500 ¿qué? watts. Watts. Conviértelo a kilowatts, ¿cuánto te daría?
2.5 kilowatts. Ok. Ok, entonces veo que ya no tienes dudas con respecto a esto. Vamos a ver la energía. La energía es como todos los aparatos eléctricos, los calentadores consumen energía. La energía eléctrica es convertida en energía térmica. Saber cuánta energía puede utilizar el calentador nos ayuda a estimar los costos de funcionamiento, así como la cantidad de calor producida. Calcular el consumo de energía requiere conocer la potencia del aparato o la potencia nominal, tanto la cantidad de tiempo que se conecta. Estos valores se insertan en una sencilla fórmula que es esta. Energía es igual a potencia por tiempo. La potencia pues se mide en watts, la energía se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? La energía, watts por segundos me va a dar joules. Vamos a resolver el siguiente problema. Ok, vamos a calcular entonces este problema. Ok, entonces vamos a calcular la energía. Me está dando dos datos. La potencia me la está dando en 600 watts y el tiempo me lo está dando en minutos. Aquí van a pasar dos cosas. La potencia la manejo en watts y los minutos tienen que estar en segundos, ¿sí? Por lo que decíamos aquí, la potencia es en watts y el tiempo en segundos. Entonces, por ejemplo, primero voy a calcular joules, la energía la voy a calcular en joules. La potencia me dice que son 600 watts. Y 20 minutos, María, 20 minutos, no puedo utilizar minutos. ¿Qué unidad de medida tengo que utilizar en el tiempo? Segundos. Segundos. 20 minutos, ¿cuántos segundos equivale? 1200. 1200 segundos. Ok. Entonces sería 600 watts por 1200 segundos. 600 por 1200, ¿cuánto te da? Ah, perdón, espérame, se me fue. Déjame comparto otra vez. Me da 720,000. Ok, te das 720,000. Sí, ¿Cuál es la unidad de medida? joules. Ok, 720,000 joules. Ok, por ejemplo, aquí tengo que calcular el costo de energía, pero el costo de energía me dice que equivale a 8.5 kilowatts por hora. Estos 720,000 joules no los puedo utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito kilowatt por hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer esto. ¿Sí? Aquí para calcular el costo me dice que es la energía 8.5 entre 1 kilowatts por hora. Entonces vamos a calcular esta parte. 600 watts, ¿a cuántos kilowatts equivale? 0.6 kilowatts. 0.6 kilowatts. Y minutos lo tengo que transformar a qué unidad de medida. Segundos. No, es kilowatts por hora.
Los Hora. minutos hay que transformarlo a hora. 20 minutos, ¿a cuántas horas equivale? 0.33. 0.333 horas. Ok, ahora sí multiplica 0.6 por 0.033. 0.198. Kilowatts por hora. Ok, esto ya, ahora sí, yo ya tengo el costo de la energía, yo ya tengo la energía calculada en kilowatts por hora. Ahora sí ya puedo calcular el costo. Agarro este y le pongo 0.198. 0.198 K kilowatts por hora. Ya teniendo esto, ahora sí multiplicas 0.198 0.198 por 8.5, ¿cuánto te da? 1.683. Ok, este sería el costo, ¿sí? ¿Dudas de cómo calcular el costo? No, ninguna duda. Ok. Aquí es lo mismo, nada más aquí vamos a hacer las conversiones. Entonces ya no hay duda de cómo calcular un costo, no hay duda de cómo hacer todo ese procedimiento. No, ninguna. Ok, ahí va. Vamos a practicar. Ok, vamos a calcular primero la energía. Para calcular la energía, tengo 900 watts. Tengo 30 minutos. No puedo utilizar minutos. ¿Cuánto sería? Segundos. ¿Cuánto sería? 30 minutos a segundos. 1800. 1800. Ahora sí multiplica 900 por 1800. ¿Cuánto te da? 1.620.000. ¿Así? Sí. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida de la energía cuando tenemos watts segundos? Joules. Ok. Ahora vamos a calcular, para poder calcular el costo, tengo que hacer la conversión. 900 watts a kilowatts, ¿cuánto sería? 0.9 kilowatts. kW. Ok. ¿Y 30 minutos a una hora cuánto equivale? 0.5. Ok. Multiplica 0.9 por 0.5. 0.45. Ok, kilowatts por hora. Ahora sí, yo ya puedo sustituirlo en esta fórmula para calcular el costo. Aquí sería 0.45 kW diagonal hora. ¿Cuánto multiplica 0.45 por 8.5? ¿Cuánto te da? 3.825. Este es dinero. Kilowatt por hora por kilowatt por hora se elimina y queda dinero. Entonces ya no hay dudas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a pasar
con el teorema de Pitágoras. No sé si te acuerdas que cuando hicimos la actividad integradora 3, utilizamos dos leyes que se llaman ley de seno y ley de coseno. No sé si te acuerdas. Sí, Bueno, con la ley de seno y coseno nosotros encontrábamos un lado y encontrábamos un ángulo. ¿Sí? sí. Sí. Ok. Para cuando nosotros en la actividad integradora te dice, ¿cuándo vamos a utilizar nosotros el teorema de Pitágoras? Cuando en la actividad integradora nos menciona que el triángulo que tenemos es triángulo rectángulo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ahí va. Sí, aquí te dice, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, utilizamos teorema de Pitágoras. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque una de las esquinas mide 90 grados. Entonces, cuando la actividad me diga, es un triángulo rectángulo, para encontrar el lado que no conozco, se utiliza el teorema de Pitágoras. Eso es algo que tenemos que entender. Ok, entonces vamos a encontrar el teorema de Pitágoras. El lado más largo, el lado más largo es la hipotenusa. El lado más, el lado que sigue, que es el de en medio, es el cateto adyacente. Y el lado más pequeño le llamamos cateto opuesto. ¿Sí? El lado más pequeño es el cateto opuesto, el lado más largo es la hipotenusa y el de en medio es el cateto adyacente. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí tengo 8 centímetros y tengo 5 centímetros. Pues el cateto opuesto mide 5 centímetros porque es el lado más corto. El cateto adyacente mide 8 centímetros porque es el que le sigue y la hipotenusa me debe de medir más de 8 centímetros porque es el lado más largo. Por ejemplo, aquí yo desconozco la hipotenusa, que es la C. Cuando desconozco la hipotenusa, utilizo esta fórmula, a al cuadrado más b al cuadrado, y voy a encontrar el valor de C. Por ejemplo, a al cuadrado, que es el cateto adyacente, que es 8 centímetros, más b al cuadrado, que es 5 centímetros, eleva 8 al cuadrado, ¿cuánto te da, María? 64. Y 5 al cuadrado, pues es 25, ¿ah? Sí, sí te da 64 más 25. Sí, Ok. 64 más 25, ¿cuánto te da? 89. 89. Ahí voy, espérame. $89. ¿Y raíz de 89 cuánto te da? 9.4. Ok, son centímetros. ¿Sí? El valor que estamos encontrando es en centímetros. No sé si tengas dudas de cómo calcular un cateto, cómo calcular el lado de un triángulo cuando conocemos dos lados. Ninguna duda. Ok. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Ok, el pasado me da 9.4 centímetros. Lo que te decía, que la hipotenusa viene siendo el lado más largo. La hipotenusa viene siendo el lado más largo del triángulo. Entonces, me da 9.4 centímetros. ¿Sí? Sí, Ok. Este no lo voy a hacer yo paso a paso. Quiero que tú me encuentres quiero que me encuentres el lado C. Me dices ahorita cuánto te da. Y ahorita lo hago yo. ¿Me avisas cuánto te da?
Me da 12.2. No lo escucho, profe. Ok, perdón. Te decía que ahorita estoy sustituyendo los valores. A viene siendo cateto adyacente, que son 10 centímetros. El lado B es el cateto opuesto, son 7 centímetros. Entonces, 10 al cuadrado, 10 por 10 son 100. 10 por 10 son 100, más 7 por 7 son 49. ¿Sí? Aquí, pues la raíz cuadrada de 149, raíz cuadrada de 149 me da 12.20, que es el mismo valor que te da a ti, ¿verdad? Sí. Ok, este es ya cuando encontramos nosotros este lado, este dato, porque me ha pasado para el proyecto, para la actividad integradora, me ha pasado de que utilizan otro dato. Para la actividad integradora, el dato que encuentran es el que vamos a utilizar en la fórmula de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es esta. Yo desde que iniciamos eh, desde que iniciamos el módulo les comentaba que la ley de Coulomb era una fórmula que íbamos a estar viendo en casi la mayoría de los problemas, en la actividad integradora 1, en la actividad integradora 3, en la actividad integradora 5 y en el proyecto integrador nosotros utilizamos la ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a darle un repaso a las unidades de medidas. Pues la F es la fuerza eléctrica y se mide en newtons. Q1 y Q2 es la magnitud de las cargas y se mide en Coulomb. La R, que es la distancia entre partículas, la unidad de medida es en metros. Por ejemplo, María, si yo puedo utilizar este dato de 12.20 centímetros en la fórmula de la ley de Coulomb. No, porque hay que transformarlo a metros. Es correcto, ¿sí? De repente, a pesar de que la fórmula de la ley de Coulomb ya lo hemos visto en varias de las actividades que hemos tenido, todavía se siguen equivocando. A veces de repente me pongo a pensar de que todavía hay algunas cosas que todavía no les quedan claro, por eso estoy dando este repaso. Segunda pregunta, esta es la constante K. La constante K es la constante de proporcionalidad en el caso del aire o del vacío y su valor es 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si la actividad no me da el valor de K, ¿cuál es el valor que vamos a utilizar, María? 9 por 10 a la 9. Es correcto, ¿sí? Si la actividad no me menciona cuánto vale K, yo voy a utilizar para el problema esta constante que me da la ley de Coulomb. Por lo regular siempre se usa esta, 9 por 10 a la 9, a excepción del proyecto integrador 5, donde me daba un valor de K diferente. Cuando el problema me proporciona el valor de K, tengo que utilizar el valor de K que me menciona el problema. Si no me menciona ni un problema, vamos a asumir que el valor de K es 9 por 10 a la 9. Ok, estos son otros símbolos. Este igual, ya nada más para repasar, me dice que micro Coulomb, yo no puedo utilizar micro Coulomb, yo no puedo utilizar mili Coulomb, yo no puedo utilizar nano Coulomb y no puedo utilizar pico Coulomb. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues mili Coulomb vale 10 a la menos 3 Coulomb. El micro Coulomb vale 10 a la menos 6, el nano 10 a la menos 9 y el pico Coulomb vale 10 a la menos 12. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo, si me lo dan así, por lo regular siempre me daban micro Coulomb y pues el micro Coulomb es menos 9 por 10 a la menos 6. Si me dan 4, es 4 por 10 a la menos 6. Dependiendo de la unidad o del submúltiplo que me dé,
Yo aquí tengo esta tablita, puedo convertir y automáticamente me va a dar el resultado que yo requiero. No sé si todavía tengas dudas para hacer la conversión de microcoulomb a coulomb. No, no tengo dudas. Ok. Vamos, todavía nos faltan ver algunas fórmulas para poder terminar el proyecto integrador. Como nos piden que tengamos 2 sesiones por semana, el proyecto integrador lo dividí en 2 partes. Esta es la primera parte. Hasta aquí todavía, por ejemplo, la ley de Coulomb, nos falta utilizar la fórmula de la ley de Coulomb. Y más adelante, por ejemplo, me piden calcular la intensidad, y esta es otra fórmula para calcular la intensidad, para que lo apuntes, que ahorita todavía, eso lo vamos a ver el viernes, vamos a utilizar esta fórmula, nada más que por si quieres irle adelantando a la actividad, esta es otra fórmula que vamos a utilizar. Cuando nosotros nos piden calcular la intensidad de corriente, por ejemplo, a nosotros nos dan que la intensidad de corriente es potencia entre voltaje, ¿sí? Pero esta es otra fórmula, la que está en azul. Me dice que la intensidad de corriente es igual a Q, que es la carga, entre el tiempo, ¿sí? La carga, la unidad de medida es Coulomb, porque también la otra vez me preguntaban, bueno, la carga me lo da en micro. Si yo quiero calcular la intensidad, me decían, pero la carga me lo está dando en micro, Coulomb, ¿lo puedo manejar como micro? Y les dije, no, la carga siempre va a ser, la unidad de medida de la carga siempre va a ser en Coulomb. Y el tiempo nos los proporciona la actividad y tiene que ser en segundos. Por ejemplo, si el tiempo me lo da en minutos, no utilicen minutos, porque de repente ese es el error que cometemos de que, vemos tiempo y como nada más nos dice tiempo 3 minutos y pues le pongo 3 minutos y automáticamente estamos mal. Para calcular la intensidad de corriente, dependiendo de lo que te pida, la carga es en Coulomb y el tiempo es en segundos. Esta fórmula creo que no la hemos visto, no recuerdo haberla visto, o no sé si te acuerdas tú, María, de haberla visto en alguna otra actividad. No, no la hemos utilizado. Sí, yo también recuerdo que no la hemos utilizado, por eso te la quise poner. La vamos a utilizar la próxima semana, pero prácticamente, por ejemplo, me voy tantito al proyecto integrador, para que vea. Ahí voy. Nada más para que veas que, por ejemplo, ya hemos visto, voy a compartir. ¿Ya puedes ver la plataforma? Sí, ya la veo. Ok. Ok, aquí va. Dice, aquí viene toda la explicación. Siempre revisen, por ejemplo, qué es lo que nos da, cuáles son los datos que nos proporciona la actividad. De repente, como les decía, hay algunos datos que de repente los cambia, ¿sí? Entonces, empiezan a hacer la actividad con otros datos que no nos corresponden. Entonces, primero revisen cuáles son los datos que nosotros tenemos y en base a eso nosotros vamos a calcularlo. Si no utilizamos los datos de la plataforma, dan a entender que utilizaron fuentes o utilizaron problemas de generaciones pasadas y se toma como plagio, para que tomen en cuenta ese punto. El punto 1 me dice, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Tu resultado, el resultado que te dé va a ser watts, pero te piden que lo transformes a kilowatts. Si te acuerdas que ya sabemos cómo transformar de watts a kilowatts, ¿verdad? Sí. Ok,
El punto 2 dice, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Primero calcula la energía gastada por la bomba en joules. ¿Sí te acuerdas que ahorita estuvimos calculando la energía en joules? Sí, Sí, ok. Entonces, lo primero que te pide es calcular la energía gastada por la bomba en joules, el gasto de energía de los focos ahorradores en joules, y posteriormente la energía gastada por el foco incandescente en joules. ¿Sí? Dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía, pues suman los tres. El tercer punto dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio es de 1 kW por hora? Y el costo es de 0.956. Recuerda que para calcular los kilowatts por hora se debe multiplicar la potencia, o sea, lo que te dio el valor de la energía de cada aparato por kilowatts. Pregunta, antes de calcular el costo, ¿qué tengo que hacer, María? calcular el consumo Calcular la energía, pero ¿en qué unidades de medida? en joules. No. El punto 2, todo va a ser en joules. Pero para calcular el costo, yo no puedo utilizar joules. ¿Cuál es la unidad de medida que tengo que manejar? Ahí viene abajo. Ahí te Kilowatt lo. por hora. Exactamente. Kilowatt por hora. Porque acuérdate que en el punto 2, joules es watts por segundos. Watts por segundo me da joules. Pero para calcular el punto 3 yo no ocupo joules, no ocupo watts por segundos, necesito kilowatt por hora. ¿Sí? Y luego el punto 4 me dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Aquí me pide calcular la fuerza. Para calcular la fuerza, pues habíamos visto que ocupamos, ¿qué fórmula ocupamos para calcular la fuerza? La ley de Coulomb, la La, 9 por 9. la ley de Coulomb, ¿ok? Pero aquí te dice, la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuando te mencionen triángulo rectángulo no se utiliza la ley de senos ni la ley de cosenos. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál es el teorema que utilizo para calcular una distancia que no El conozco? teorema de Pitágoras. Es correcto. Y la 5, aquí viene la intensidad del campo eléctrico. Aquí es donde te decía que usamos la fórmula que te acabo de proporcionar. La intensidad de corriente eléctrica, aquí no, en la 5, la intensidad del campo eléctrico, esta la calculamos con la fórmula de la ley de Watts. La I, la I, la conocemos. El punto 6, la intensidad de corriente eléctrica del relámpago, si duró 0.0016 segundos, se calcula con la nueva fórmula que te mostré, que lo vamos a utilizar la próxima semana. Y la 7, debido a la carga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de la resistencia? Pues la resistencia, también ya vimos fórmulas de la resistencia. ¿Sí? Sí. Y el punto 8 es una gráfica, dice, por lo sucedido, Rosalía se percata de que sus gastos por mes serían de 375, por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos durante 15 días. Ahí se hace una tabla y se pone que en el primer día ahorró 30, en el segundo 60, en el tercero, y así te vas y ya contestas la pregunta. Eso es todo del proyecto integrador. Prácticamente ya todas las fórmulas la hemos usado, a excepción de la fórmula que te comenté. Esta que está en celestito es la única que no hemos utilizado en ningún proyecto integrador. Todas las demás fórmulas, cómo calcular la resistencia, cómo calcular la intensidad de corriente, cómo calcular la energía, cómo calcular el costo, ya todo lo hemos visto. María, no sé si tengas alguna duda. No, no tengo dudas. Muchas gracias. Ok, entonces, si ya no tienes duda, hoy pues no, muchos no asistieron porque pues hoy se supone que era un día festivo. Ya no pude reprogramar la sesión para el día martes. Dije, no, pues ya mejor me quedo con el día de hoy. Ya el viernes, cualquier duda que surja o que salga,
Con toda confianza, María, me buscas por medio del mensajero de la plataforma. Ahí voy a estar disponible para ustedes para poder responder a las preguntas que ustedes requieran. Si no tienes ni una duda, por el día de hoy, de mi parte sería todo, María. No tengo dudas, muchas gracias. Que pases una bonita noche. Nos vemos el próximo viernes. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.